En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las derivadas parciales de orden superior. Antes de iniciar con el concepto de derivadas parciales de orden superior, vamos a ver las derivadas parciales de segundo orden. Entonces vamos a hablar acerca de las derivadas. ¿Qué significan las derivadas parciales de segundo orden? Las derivadas parciales de segundo orden es la derivada de la derivada. Entonces vamos a tener que si presentamos una función de una o de varias variables, la derivada de segundo orden va a ser la derivada de la derivada que ya teníamos. Entonces calculamos en primer lugar la primera derivada y luego debemos determinar la segunda derivada mediante la derivada de la primera. Entonces vamos a tener que al derivar dos veces la función f de xy, que sería una función de dos variables, entonces se generan las derivadas de segundo orden. Estas derivadas tienen una notación que van a estar dadas de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que es la derivada de segundo orden o la derivada segunda de nuestra función f con respecto a x dos veces. Esto significa que nosotros debemos calcular la derivada de nuestra función con respecto a x dos veces. Entonces tenemos la derivada de la derivada. Entonces tenemos que la derivada segunda de nuestra función f con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada de nuestra función con respecto a x y luego el resultado lo vamos a volver a derivar con respecto a x, el resultado que teníamos acá. Entonces vamos a ver otra de las notaciones que es la usual que se utiliza. La derivada segunda de nuestra función con respecto a x. Eso significa que esta sería una derivada y esta sería la segunda derivada. Pero esto no solamente funciona con la variable x, sino también con la variable y. Entonces vamos a tener que es la segunda derivada de nuestra función con respecto a y. O también vamos a tener que es f de y. Pero también existen otras derivadas, las cuales son combinación entre la variable x y la variable y. Entonces vamos a encontrar la segunda derivada de nuestra función con respecto a x y con respecto a y. Y por otro lado, entonces vamos a tener la derivada de nuestra función con respecto a y y luego con respecto a x. Para este caso, entonces, esta se denota como f de yx. Y para este caso vamos a tener que será f de xy. Por lo general, si la función es continua, estas dos derivadas van a ser iguales. A continuación, entonces, vamos a ver las ecuaciones que representan estas derivadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a x, entonces, como les decía antes, esta va a ser la derivada con respecto a x de la derivada de nuestra función con respecto a x. Y de igual manera sí sería la derivada de segundo orden de nuestra función, pero no con respecto a x, sino con respecto a y. Lo único que debemos cambiar sería nuestra variable x por la variable y. Ahora, si tenemos la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a x y respecto a y, entonces debemos calcular en primer lugar, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x y la derivada de nuestra función con respecto a y. Eso significa que nosotros de primeras debemos identificar la derivada de nuestra función con respecto a y y luego identificar la segunda derivada, pero esta debe ir con respecto a x. Ahora si tenemos la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a y con respecto a x, lo único que tenemos que cambiar serían nuestras variables del lugar. Es decir, de primeras calculamos la derivada de f con respecto a x y luego a esa le sacaríamos la derivada con respecto a y. Ahora, para poder afianzar un poco más nuestro concepto, vamos a ver un ejemplo. En el ejercicio entonces nos piden calcular las derivadas parciales de segundo orden de nuestra función f de xy igual a x por el coseno de y más y por e a la x. Entonces vamos a calcular cada una de sus derivadas, es decir, la derivada con respecto a x, a xy y a yx. Para esto entonces debemos calcular en primer lugar las derivadas de primer orden. Entonces vamos a calcular la derivada de primer orden con respecto a x.
Entonces vamos a tener que en este caso la variable y sería una constante. Entonces para acá vamos a tener que coseno de y sería una constante, es decir, sale de nuestra derivada. Y tenemos que la derivada de x es 1 y 1 por coseno de y sería coseno de y. Más, ahora vamos a tener que y sería una constante, es decir, sale de nuestra derivada y debemos calcular la derivada de e a la x. Pero la derivada de e a la x es ella misma, es decir, e a la x. Luego nos quedaría que la derivada de nuestra función con respecto a x va a ser igual a coseno de y más y por e a la x. Ahora debemos calcular la derivada de nuestra función, pero con respecto a y. Entonces vamos a tener que la variable x para esta va a ser una constante. Por tanto, entonces vamos a tener que acá será x saldría de la derivada y tenemos la derivada de coseno de y. Es decir, la derivada del coseno sería menos seno y ahora debemos multiplicarla como es una función compuesta por la derivada interna. Pero la derivada interna sería y la derivada de y es 1. Ahora más, tenemos e a la x por y, pero e a la x sería una constante, es decir, sale nuestra derivada y tenemos la derivada de y que sería 1. De acá entonces vamos a tener que la derivada de f con respecto a y va a ser igual a 1 por x sería x y x por menos seno de y sería menos x por el seno de y. Y esta sería la derivada parcial con respecto a y. Entonces ya teniendo claras estas dos derivadas parciales, que serían las primeras derivadas, vamos a obtener nuestras segundas derivadas. Ahora debemos calcular las segundas derivadas. Para esto entonces tenemos que la derivada segunda de nuestra función con respecto a x, entonces va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada de nuestra función con respecto a x. Entonces vamos a cambiar la derivada por la que tenemos acá. Entonces va a ser la derivada con respecto a x de la derivada primera que habíamos encontrado, es decir, coseno de y más y por e a la x. Entonces en este caso vamos a tener que la derivada de una suma, es decir, la suma de sus derivadas. Vamos a calcular entonces la derivada parcial con respecto a x de coseno de y. Ahí tenemos que sería una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto a x, la segunda derivada, para el primer caso sería 0 más, y para el segundo caso entonces vamos a tener que y sería una constante, es decir, sale de la derivada, y nos quedaría la derivada con respecto a x de e a la x, pero esta es ella misma, es decir, e a la x. Por tanto, nos quedaría que la derivada de nuestra función, la segunda derivada de nuestra función, con respecto a x va a ser igual a y por e a la x. Entonces vamos a escribirla acá, la derivada segunda con respecto a x va a ser igual a y por e a la x. Ahora debemos calcular la derivada segunda pero con respecto a y. Entonces vamos a tener que la derivada segunda con respecto a y va a ser igual a la derivada con respecto a y de nuestra derivada de la función con respecto a y. Entonces cambiamos, vamos a tener que será la derivada con respecto a y de la derivada de nuestra función con respecto a y, es decir, esta que tenemos acá, de menos x por el seno de y más e a la x. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la derivada de una suma, es decir, la suma de sus derivadas. Por este lado vamos a tener que menos x sería una constante, es decir, saldría de nuestra derivada. Y nos quedaría la derivada con respecto a y del seno de y, es decir, es coseno de y la derivada, por la derivada interna, que en este caso sería 1, más la derivada de e a la x, pero e a la x sería una constante y la derivada de una constante es 0. Por tanto, nos va a quedar que la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a y va a ser igual a menos x por el coseno de y. Entonces vamos a tener acá la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a y va a ser igual a menos x por el coseno de y. Continuamos ahora entonces con la derivada con respecto a x y con respecto a y.
Entonces, para este caso vamos a tener que la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a x y con respecto a y va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función con respecto a y. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y, es decir, esta que tenemos acá sería menos x por el seno de y más e a la x. Y este entonces va a ser igual, de acá vamos a tener que el seno de y sería una constante, el menos seno de y sería una constante. Entonces vamos a tener que va a ser igual a menos el seno de y por la derivada de x. Y la derivada de x tenemos que es 1. Más la derivada de e a la x, que sería e a la x. Por tanto, vamos a tener que la segunda derivada de nuestra función con respecto a x y con respecto a y va a ser igual a menos el seno de y más e a la x. Ahora solamente nos faltaría calcular la derivada de f con respecto a y y respecto a x. Entonces vamos acá a tener la derivada segunda de f con respecto a x y con respecto a y va a ser igual a menos el seno de y más e a la x. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto a y y a x va a ser igual a la derivada con respecto a y de la derivada de nuestra función con respecto a x. Entonces esta va a ser igual a la derivada con respecto a y de la derivada parcial de nuestra función f con respecto a x, es decir, coseno de y más y por e a la x. De acá vamos a tener que es la derivada de una suma, es decir, la suma de cada una de sus derivadas. Entonces esta va a ser igual a la derivada de y de coseno de y, es decir, menos seno de y. Esta sería la derivada de la primera función. Ahora la derivada de y por e a la x, entonces sería más e a la x sería una constante, es decir, sale de la derivada y va a ser igual a e a la x por la derivada de y, pero en este caso la derivada de y es 1. Por tanto, entonces vamos a tener que la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a y y con respecto a x va a ser igual a menos el seno de y más e a la x, que es igual al que teníamos antes de la derivada de segundo orden de nuestra función con respecto a x y con respecto a y. Entonces tenemos que la función es continua y por lo tanto sus dos derivadas son iguales. Estas derivadas se le conoce como el nombre de derivadas mixtas normalmente. Ya teniendo claro que es una derivada de segundo orden, entonces vamos a poder definir qué es una derivada de orden superior.